Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición del podcast constituyente del Líbero con nuestros panelistas, la convencional Marcela Cubillos y el constitucionalista Germán Concha, que nos acompañan todos los viernes eh, para analizar las semanas de lo que va ocurriendo en la convención. Y siempre decimos que es una semana noticiosa y se va a marcar así, al parecer, que todas las semanas son cada vez más noticiosas, con más votaciones, con más noticias nuevas y para poder también ir entendiendo estos fenómenos que están pasando, ideal es que podamos tener estas conversaciones semanales. Buenos días, Marcela. Hola, ¿qué tal, Gemma? ¿Cómo están? Hola Mariela, ¿cómo están? Hola Germán. Comencemos por lo que puede parecer lógico y obvio, pero que es lo que pasó esta semana. Lo que pasó esta semana y que sigue pasando en realidad, porque el día viernes siguen las votaciones, pero esta semana, poder empezar contigo, Marcela, que vimos propuestas y votaciones, y ya la gente está empezando a ver, quienes seguimos de cerca el tema, el público en general, los medios están tomando mucho este tema, eh, que se empezó a votar ya en comisiones, empieza como ya en tierra derecha a entrar este asunto de la convención. ¿Nos puedes un poquito contar, Marcela, tu impresión de esta semana y explicarnos en simple el proceso que estamos viviendo en estos días? Bueno, la verdad que esta semana se consumó lo que ya muchos hemos venido diciendo semana a semana. Se consumó que la izquierda quiere hacer la constitución solos y que no tienen ningún interés en hacer nada más transversal. Yo diría que ayer lo más grave que vimos ayer es que decenas de iniciativas populares de norma, aquellas firmadas por miles de chilenos, fueron rechazadas en las distintas comisiones de plano. ¿Qué significa eso? Aquí se puso en el reglamento que si una iniciativa tenía 15.000 firmas, se iba a poder tramitar igual que cualquier norma constitucional. Bueno, miles de chilenos firmaron por iniciativas por la libertad de emprender, por la libertad religiosa, de conciencia, congreso bicameral, etcétera, y ayer fueron siendo rechazadas de plano. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna de esas normas llega al pleno, o sea, murieron ayer en la comisión. Entonces, para hacerte un resumen corto, ayer se rechazó la iniciativa popular de bicameralismo, que era muy importante porque esa fue la única iniciativa que surgió como reacción a algo que se había votado ya en la convención. O sea, cuando en la comisión se aprueba eliminar el Senado, se juntan en tiempo récord más de 27.000 firmas para pedir un congreso bicameral. ¿Por qué? Porque esto que es tan técnico la gente firma. Bueno, porque la gente entiende que esta es una manera adecuada de controlar el poder, de representar a las regiones. Y esa se rechazó ayer de plano. Se rechazó la libertad de conciencia y libertad religiosa, se rechazaron iniciativas populares para libertad de emprender, la de primero las víctimas para mayores normas de seguridad, etc. ¿Cuál es el engaño? Porque dicen, no, si pasó una norma de libertad de emprender, no, si pasó una norma de libertad religiosa. Bueno, rechazaron las iniciativas populares y aprobaron algunas de convencionales de izquierda sobre libertad de emprender o sobre libertad de conciencia, que son completamente distintas y mucho más débiles en cuanto a la protección. Por ejemplo, la libertad de emprender que proponían miles y miles de ciudadanos, completamente distinta a la de un grupo de convencionales de izquierda, de cómo ellos ven la libertad de emprender en la Constitución. Entonces, aquí yo creo que lo importante es que se le dijo que no ayer por primera vez, no a 34 convencionales o 37 convencionales, según la cuenta que saquemos, se le dijo que no a decenas de miles y miles de chilenos que confiaron en este proceso, que creyeron que sus ideas iban a llegar a la Constitución y se encontraron con que fueron rechazadas de plano. Entonces aquí se dejó molesto, por decirlo así, no un grupo chico de convencionales, que eso somos, después de la elección del 16 de mayo pasado, sino que a muchos chilenos que querían que sus ideas fueran plasmadas en la convención. Y tú ves por lo menos que, porque uno ve ya en las votaciones que se rechazaba la idea, como, bueno, la idea de legislar, o sea, la idea general, perdón, en votación general, estas iniciativas populares de norma, estas, como hemos estado conversando, que reunieron más de 15.000 firmas, algunas 20.000 y todo, o más, incluso 60.000 en el caso de la AFP, que vamos a ver quizás cómo les va a ir más adelante. Eh, Habría sido distinto de repente dar el ok para quizás analizarla y a lo mejor votar en particular y luego a lo mejor en ese caso no darle chance, no sé. ¿Sabes qué, Mariela? Yo creo que ayer hubo una miopía salvaje por parte de los convencionales de izquierda, porque perfectamente, o sea, ¿cuál era el afán de rechazar una que venía con miles de firmas
y votar a favor la de ellos, de un grupo de 8, de 10 convencionales. O sea, lo único que hacen es generar descontento en muchos ciudadanos. Entonces, como dices tú, perfectamente se podría haber aprobado esto, que llegara al Pleno, que se hicieran indicaciones, que se mejorara y se trabajara sobre una iniciativa popular. Pero no, prefieren la de ellos, porque este proceso está cargado de consigna e ideología. Entonces, ese control lo tienen en una norma redactada entre 4 paredes por 8 personas, mucho más que una iniciativa popular que habían impulsado. Entonces, yo creo que ayer de verdad es un punto de inflexión, porque están dejando molestos y enojados a muchos chilenos y con una miopía por parte de la izquierda que yo no entiendo. O sea, es cierto que ellos adentro de la convención tienen los votos para hacer lo que quieran. Es cierto, se ordenan con un poquito de esfuerzo y escriben la constitución en 2 semanas. Lo pueden hacer. Pero es una miopía, por una parte, porque deja descontento a muchos chilenos, y una miopía porque al final están escribiendo una constitución por unos pocos, que va a representar a unos pocos, a una mayoría circunstancial, que además fue elegida con reglas completamente ad hoc para este proceso. Y este caso, ¿cómo lo ves tú, Germán, en el sentido de la participación popular? Que se dijo, se incentivó, participen, la gente se movilizó, mostraban la convención y la directiva, cuando uno escuchaba sus puntos de prensa, muy orgullosos de la participación de la gente que había participado, para que lo repita, y daban sus cifras de toda la gente, las firmas que se había dado. Eh, pero como dice Marcelo, nos encontramos ayer que no quiere decir que todo lo que se presentó y todo lo que se apoyó está ok y es ley, por así decirlo, y pasa a ser norma. Pero, ¿cómo ves el fenómeno de la participación entonces? ¿Cuánta validez al final va a tener? ¿O se dijo algo que no es al final? Lo que pasa es que yo creo que entra dentro de esto que hemos comentado en varios podcasts, del problema de las expectativas. La convención ha ido creando gradualmente, desde que se inició el proceso, un nivel de expectativas que uno decía, esto es muy difícil cumplirlo, y no se están haciendo las cosas necesarias para razonablemente hacer un esfuerzo por cumplirlo. Y esta es una demostración más. Pues lo que dice Marcela es, en el fondo, la explicación o la gráfica de que en realidad a ti no te interesaba la participación, salvo que la participación jugara a favor tuyo. O sea, ¿qué participación te interesaba? La que servía a la mayoría, la que respaldaba en el fondo lo que quería la mayoría. Pero si esa participación era distinta, iba en un sentido distinto, entonces la rechazamos de plano. Entonces tú dices, a ver, ningún sistema de esto garantiza que lo que tú propongas va a ir al texto, obvio, pero sí tiene que garantizar que vamos a tratar, o sea, que la gente que recibe la información va a tratar todas las propuestas con el mismo cuidado, con la misma seriedad, les va a dar el análisis del caso, tratando de oír, de tratar de entender y trabajar con esa idea, sean las que le gustan a la mayoría, sean las que le disgustan a la mayoría. En cambio, ¿qué es lo que te está mostrando la mayoría? Que está dispuesta a oír siempre que lo que le digan es lo que le gusta. Si lo que le dicen le disgusta, entonces rechazado plano. Y que no es muy distinto de lo que se ha expresado respecto de la libertad de expresión. Si lo hemos discutido varias veces, esta es una institución que está de acuerdo con la libertad de expresión cuando tú dices lo que la mayoría de la convención le gusta. Cuando tú dices lo que la mayoría de la convención no le gusta, entonces hay que empezar a corregir la libertad de expresión. Entonces, con ese antecedente, no tenemos mucho futuro de esperar que esto mejore. Al revés, lo que va a pasar es que va a ir empeorando, porque no solo vas a tener ese argumento, sino que tú lo puedes vestir con el argumento de decir, no, es que estamos muy complicados de plazo. Entonces, como estamos muy complicados de plazo, no, hombre, ¿sabes qué? No pudimos. Y precisamente también lo que hablábamos de poder conversar las iniciativas o que se puedan al menos discutir y todo. En esta semana, el vicepresidente de la mesa, que entre paréntesis, no sé si se puede contar con Marcela, que Gaspar Domingos ha tenido un rol protagónico esta semana y la presidenta como que no ha existido, María Elisa Quintero. Pero no sé si eso sea un tema o realmente es como están organizados. Pero aparte de eso, él llamaba a pensar, a estar como en lógica de 2 tercios para las iniciativas, que no se presenten cosas de repente que son muy inviables, que se presenten, que se discuten cosas que tengan, que se crea, que van a flotar, dijo él, ¿cierto? Luego en el Pleno. ¿Crees que es un buen llamado? ¿Se le escuchó a él? 2 preguntas en eso. Mira, es que ahí vuelvo a lo que digo, el llamado para juntar los 2 tercios entre ellos. Ah, Porque entre ya. ellos, o sea, la verdad que uno no ha visto ningún interés en hacer algo más transversal.
es ordenarse entre ellos. Es como, tenemos, si es insólito, o sea, la izquierda tiene, piensa que nosotros no tenemos, estamos muy lejos de tener el tercio, somos 36 personas, o sea, entonces, si es cosa que ellos hicieron un esfuerzo y no tendrían ningún problema, entonces la verdad que es insólito cuando ellos funcionan desunidos, pero entre ellos, o sea, esto va a ser una constitución o muy de izquierda o un poquito menos de muy de izquierda, pero no hay otra opción, porque ellos son los que tienen los votos. Entonces, más bien es un llamado a coordinarse entre ellos, porque hemos visto luchas de poder, ¿no es cierto?, entre que se aprueba la del Partido Comunista con la lista del pueblo y pueblo originario, la del Frente Amplio y Partido Socialista, etcétera. Pero la verdad que nadie está tratando de hacer aquí una cosa muy transversal, porque por último pueden hacer declaraciones bonitas, pero en las votaciones eso no se ve. Yo diría que a mí lo que más a ver, aquí hay dos cosas, con el tema de los 2/3, aquí se aprobó una norma para que la gente entienda cómo va a funcionar esto reglamentariamente a partir de la próxima semana. Aquí va un informe al Pleno, por simple mayoría ese informe en el fondo se aprueba, y después se empieza a votar cada norma en particular. Y cada norma en particular tiene que alcanzar 2/3 en el Pleno. Si no alcanza 2/3, tiene que volver a la comisión para que mande otra. Y si la segunda vez no alcanza 2/3, no hay norma. No hay norma. Ese fue el procedimiento que ellos aprobaron en reglamento. Nosotros éramos partidarios de un ir y venir permanente entre el Pleno y las comisiones, para ir tomándole un poco la pulsión al Pleno, y trabajando y arreglando y construyendo estas mayorías, pero no quisieron eso. Quisieron que esto fuera lineal. Va una vez, consigue 2/3, listo. ¿Ah? Tú solamente puedes reponer en el Pleno indicaciones que hayan sido rechazadas en la comisión, no nuevas. Y si no consigue 2/3, vuelve a la comisión. Se manda de nuevo al Pleno. Si no consigue 2/3, murió la norma. Murió. Por eso están preocupados de tener que conseguir rápido los 2/3, porque de partida hay poco tiempo, y porque si no consiguen los 2/3 la primera, están con un riesgo muy grande de qué pasa a la segunda. ¿Te fijas? Ahora, yo quiero decir una cosa de fondo acá, Mariela, que creo que debiéramos hablar, porque una cosa son las iniciativas populares que se rechazaron ayer, y otras son las que se aprobaron de los constituyentes. Y aquí vamos avanzando muy rápido a una constitución que divide a los chilenos. Es una constitución, y lo voy a decir y me hago responsable y me da lo mismo, una constitución indigenista. Acá ayer se aprobó, por ejemplo, en la Comisión de Sistema Político, escaño reservado para representantes del pueblo tribal afrodescendiente. O sea, ¿qué es esa norma? O sea, eso es romper la igualdad ante la ley, pero de manera brutal. O sea, si usted es afrodescendiente o descendiente de afrodescendiente, que no son un pueblo originario en Chile, usted tiene derecho, o sea, su voto vale 1000 veces más que el voto tuyo, de Germán, o el mío, de cualquier ciudadano chileno, porque ya tiene elegido un diputado. Entonces, aquí hemos tenido una convención que se ha rendido ante los pueblos originarios, que están completamente sobrerepresentados en esta convención, y se está construyendo una constitución indigenista, en el sentido de escaño reservado, justicia separada, que es la que se va a empezar a votar la próxima semana. Este martes. Ayer se aprueba una norma que el Estado reconoce el genocidio, saqueo, marginación de los pueblos originarios y se compromete a reparación y compensación. O sea, Sergio Muñoz Rivero escribió hace un par de días en La Tercera una gran columna en que decía que se sentía el hedor a separatismo, en sus palabras. Entonces aquí estamos imbuidos en una ideología de lo plurinacional que la gente tiene que entender que va a terminar con un texto de propuesta constitucional que divide a los chilenos por etnias, por orígenes, en que tanto se criticaron los privilegios y aquí se están consagrando constitucionalmente privilegios para unos pocos. Muy importante ese punto que subraya, y Germán pregunta, para poder preguntarte precisamente los riesgos también que tiene eso, aparte obviamente de lo que dice Marcela, justamente por el tema, para muchos temas, pero para el tema judicial, que ya está aprobado, de hecho, aprobado no en el Pleno, sino que en Comisión General y particular, el pluralismo jurídico, que algunas veces tú ya lo has abordado, pero este riesgo de separación, de división que estamos viendo de repente en la representación en el Parlamento, unicameral, seguramente que tendremos, no sabemos, pero también en la justicia, para tratar conflictos, para tratar delitos, para la igualdad de la ley, precisamente. Ahí, ¿cómo ves tú aquello? O sea, yo diría que lo que hay es un asalto, por decirlo en términos gráficos, a la lógica clásica de la igualdad ante la ley. Porque lo que tú haces es decir, mira, ¿qué vamos a hacer para poder convivir? Vamos a establecer unas ciertas reglas que van a ser iguales para todos. ¿Por qué? Porque así vamos a poder respetarnos entre todos, garantizándonos un espacio común.
unas ciertas herramientas comunes. Más allá de las diferencias de origen, de historia, de la que quieras plantear, esas reglas son comunes, esos instrumentos son comunes, y es la base de esta convivencia propia de las democracias liberales. Pensamos distinto, tenemos derecho a tener visiones sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que queremos hacer distintas, cómo convivimos sin matarnos, porque tenemos ciertas reglas comunes. La más importante es huir la violencia, pero además garantizarnos entre todos derechos que son los mismos para controlar el poder y para asegurarnos que no haya nadie que pueda autoritativamente eliminar a los demás. Esa es la lógica. Ahora, cuando yo utilizo la herramienta constitucional para empezar a decir que hay personas que tienen más derecho a tener representantes o justicias especiales, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy, ¿cómo se llama? Separando países. Entonces estoy haciendo el inicio de un segundo país. ¿Qué significa en términos patrimoniales el decir que el Estado reconoce que se han cometido delitos gravísimos? Si yo hablo de genocidio, hablo de un delito que frente a las reglas de derechos humanos no prescribe, no es amnistiado, no se puede hacer nada para sanearlo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que yo genero una deuda infinita? ¿Que el Estado Y reparar todo, claro, todo lo que ocurra, digamos? Porque no puedo discutir que eso ocurrió, porque lo estoy fijando en la propia Constitución, la que lo está fijando, haciendo una cosa que además contraría los principios básicos de un orden jurídico, que es que los únicos que determinan que se han cometido delitos son los tribunales. Pero ya, es otra más, digamos, otra cosa más extraña. Pero además, ¿qué estoy haciendo? Entonces estoy diciendo que hay un grupo que está por sobre el resto. Entonces estoy rompiendo la base de la igualdad ante la ley con la vía de decir, aquí hay un grupo que está por sobre el resto. Ahora, más allá de todo eso que ya es gravísimo en sí mismo, yo creo que aquí hay una especie de trampa que estuvo siempre en la conversación, pero que ahora se empieza a ser notoria, que tiene que ver con el tema de la hoja en blanco. ¿Por qué una trampa? Porque se produce una trampa en dos sentidos. Cuando tú estás reformando una norma que existe, comparas por definición. Y entonces cada vez que tú propones una norma nueva, tienes un test básico, fundamental. Tiene que ser mejor que lo que hay. Porque si no, ¿para qué la cambio? Cuando tengo hoja en blanco o opero con mentalidad de hoja en blanco, la lógica es no, todo lo que había es malo, entonces partimos de cero. Y no admito la comparación, porque la verdad es que buena parte de lo que se está probando no resiste ningún test de comparación con lo que hay. No solo es mucho peor, sino que está mucho peor redactado. Este es un periodo muy triste para el orden institucional chileno, no solo en los contenidos. Si este país tuvo, perdón el paréntesis, pero como abogado no lo resisto, o sea, este país tuvo un venezolano genial el siglo pasado, que le legó a Chile una pieza jurídica maravillosa que es el Código Civil. No solo por cómo están armadas las instituciones, por cómo está redactado. La maravilla de castellano y instituciones jurídicas. Y tú ahora se aprueba, con todo respeto, pero mamarrachos. Entonces me van a decir que la Constitución es un collage de mamarrachos comparado con un país que tuvo en el siglo XIX una pieza jurídica que se ha copiado en varias partes, como el Código Civil, el Código de Comercio escrito por Gabriel Ocampo, un gran un jurista argentino, y contra eso apruebas esto otro. Entonces, en algún momento yo le leí a una convencional decir que no entendía por qué la Constitución tenía que escribirse con lenguaje jurídico. Claro. Esto es broma. O sea, ya se le pasó, esto es una broma. No, parece que no era broma. Parece que no era broma y que estamos dispuestos no solo a hacer aberraciones jurídicas, sino que a hacer aberraciones en cómo se dicen las cosas. El segundo problema, para terminar con esta idea de la hoja en blanco, es que hay un chantaje implícito. Porque cuando tú modificas, tú sabes que si no llegas a acuerdo para modificar, hay algo, que es la norma vigente. En cambio, con hoja en blanco, ¿qué es lo que te van a decir en algún momento? Si no nos ponemos de acuerdo en una norma que no es pésima, es muy mala, pero no es pésima, no va a haber Congreso. Entonces, o me apruebas un Congreso unicameral con escaños reservados, que es un desastre, pero es que lo demás es aún peor. Entonces va a salir... Es nada, claro. Claro, lo demás es que no haya nada. Entonces, ¿cómo no hay nada? Entonces va a salir el buenismo que llega gobernando Chile desde octubre del 2019, a decir, ya gobernando la mentalidad de la mayoría del país desde octubre del 2019, a decir, no, es que hay que aprobar algo, es un éxito aprobar. ¿Cómo va a ser un éxito aprobar un mamarracho? No puede ser un éxito, ¿verdad? Porque una cosa es estar dispuesto a llegar a acuerdo, conversar, dialogar y buscar el acuerdo,
pero otra cosa es que te digan que el único acuerdo posible es la rendición incondicional. Pues eso no es acuerdo, eso es sometimiento, eso es rendición. Y en este caso es rendición ante normas que además están mal hechas. Pero por último se dije a mí, no, hay una diferencia, pero están técnicamente, no, están además mal hechas y son muy peligrosas. Las puertas que estás abriendo sin saber exactamente. Cito a otra convencional que dijo, no recuerdo el nombre ahora, pero leí ayer que uno de los que había firmado esta idea de disolver todos los poderes públicos. No, sí, yo sé que esto recuerda a los soviets. Por lo menos reconoce. Aquí Reconoce, claro. Esto es una mezcla entre la Revolución Rusa y la Revolución Francesa. Entonces, son los jacobinos o los bolcheviques, elija, pero son esas dos memorias. Son las alternativas, claro. Claro, eso es lo que estamos discutiendo, esa es la casa de todos. Entonces, ya esto es, insisto, días muy tristes para la orden institucional chilena. Importantes palabras como para recordarlas y porque vamos a estar viendo eso todos los días, como dice Germán. Y para terminar, por favor, Marcela, con la parte como práctica, ¿cómo viene la próxima semana? O sea, en cuanto al pleno, ¿les han dicho ya cómo va a ser el mecanismo? ¿Se van a juntar desde temprano a despachar todo lo del primer informe de la Comisión de Justicia? ¿Cómo? Perfecto, mira, una cosa corta a lo de Sí, Germán, para ir redondeando en el fondo, yo creo que lo de Germán es clave. Aquí estamos viviendo el fin de un principio que nadie discutía en Chile, que era el de la igualdad ante la ley, o sea, y eso es una constitución que no lo está consagrando, pero además, algo que yo creo que la gente tiene que entender, que esto no es un proceso inevitable, o sea, no pasa nada si no te gusta el texto que salga al final, y si te lo hacen creer distinto es un chantaje. O sea, aquí, si no te gusta ese texto, bueno, habrá que reformar el actual en el Congreso como nunca debió salir del Congreso todo este tema. Entonces, no pasa nada. O sea, aquí no podemos empezar a compararnos con lo que podría haber salido, que era mucho peor. O sea, ayer, de las cosas sorprendentes, celebraban que se hubiera rechazado unánimemente esta norma que pedía disolver los poderes del Estado. No sé, si lo más sorprendente de todo es que hayan aplaudido cuando se rechazó. Pero si ese es el desde de una convención que se dice democrática, es que no haya una norma que pretenda disolver los poderes del Estado. ¿Ah? Pero ya aplaudían felices cuando habían logrado 0 votos de apoyo, pero media sorpresa. O sea, ¿cómo haber estado en riesgo eso? Obvio que no. Bueno, para la próxima semana empieza el pleno. La primera cosa que se van a votar es el informe de justicia, la primera parte del informe de justicia, en que ya vienen normas importantes que en relación al pluralismo jurídico, en que esto, de partida, que ya no se hable de poder judicial, sino de sistema judicial. O sea, es tanto el afán refundacionales que ya entonces eliminamos el nombre de poder judicial, que no solamente el nombre, establecer que hay sistemas de justicia, porque hay sistema, justicia para unos y justicia para otros. Eso ya se empieza a votar la próxima semana, creo que es el martes, no sabemos los horarios, pero como te digo, se votan los informes en general, pero después el reglamento y la Constitución establece que cada norma tiene que aprobarse por 2/3 y se podrán renovar en el Pleno indicaciones que hayan sido rechazadas en esa comisión. Eso pasa a nivel plenario. Y en el resto de las comisiones, por ejemplo la del sistema político, nosotros tenemos hasta el miércoles para presentar indicaciones a todo lo aprobado ayer, para votarse en particular en la comisión y de ahí poder ir al Pleno. No, perfecto. Muchas gracias, como toda semana y como siempre, para Germán. ¿Puedo Sí. hacer un comentario? Claro, por supuesto. Respecto de del pluralismo o de la diversidad de los sistemas jurídicos. Ahí hay un tema muy complejo para la democracia. La democracia tiene una característica fundamental. Para que podamos convivir, necesitamos un cierto mínimo intangible, porque nuestras diferencias tienen que topar en algo, por decirlo en términos simples. Yo no puedo pretender imponerle a los demás en democracia el que yo sea caníbal, por ejemplo, o el que yo cree en la esclavitud, y por lo tanto diga, no, es que los demás tienen que ser esclavos míos. Hay ciertos bordes mínimos en la democracia, que es asumir la proscripción de la violencia en política, por cierto, pero además ciertos mínimos. No vamos a admitir la esclavitud, no vamos a admitir el canibalismo, no vamos a admitir una serie de cosas, ya, que no son tantas, pero que son básicas para poder convivir entre personas que piensan distinto. Entonces aquí hay una pregunta fundamental. El rol de garantía de eso está asociado a los derechos humanos. Para eso se han ido desarrollando, como reemplazo de lo que antes era el derecho natural, otro tipo de instituciones jurídicas. Se ha ido consolidando esta idea de que los derechos humanos juegan ese rol en el mundo moderno, de construir esta suerte de base que se garantiza a todo el mundo. Bueno, este pluralismo pasa por encima de los derechos humanos. O sea, el día de mañana alguien dice, no, ¿sabe qué? Yo como práctica cultural, y no se la estoy asignando a nadie, estoy poniendo simplemente un ejemplo,
pero yo como práctico cultural creo que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Ah, bueno, en este grupo, como es una práctica cultural histórica, la vamos a respetar. ¿Y los derechos humanos? Si la idea fundamental de la igualdad ante la ley, que es la idea de la democracia del mundo moderno, es esa la lógica de la democracia liberal, es que se garantice un núcleo de derechos y reglas básicas a todos. Pero para eso tengo que tener un sistema de justicia común que se asegure de que esas mismas reglas se aplican a todos. Si cada uno va a estar regido por sus propias reglas, vamos a tener un tremendo problema y podemos empezar a caminar hacia atrás. Entonces podemos empezar a devolver hacia un tema en que hay algunos que tienen algunos derechos y otros que no. Como decía Orwell, todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Bueno, sería bueno que aclararan si ese es el objeto, ya que alguien reconoció que pareciera ser que la inspiración tenía que ver con los bolcheviques, sería interesante ver si por aquí también hay una inspiración que va en ese sentido. Y entonces nos vamos a descubrir en un tiempo más que todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Más iguales que otros, tal cual. No, perfecto y súper claro, Germán. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Mucha suerte en lo que viene también, que se ve un trabajo súper arduo. Mucho ánimo, esa es la palabra. Y nos volvemos a encontrar. Pues. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.